Ahora sí mejor. Sí, doctora, ahora sí se escucha. Ya. Entonces, estábamos hablando en relación a que tienen que conocer una competencia que es importante. No, no entiendo por qué existe ese eco. Tal vez me puedan ayudar. Perdón. Bien. Doctora, no se le escucha. Doctora, no se le escucha. Ahora sí podemos escuchar Ahora sí, doctora, se le escucha. sin problema. Ya. Entonces, les decía que es una de las competencias importantes es que conozcan cómo elaborar un formulario de solicitud de laboratorio. Ya saben sus cuatro componentes, ¿no es cierto? Datos de filiación, donde ustedes tendrán que decir en una hoja de la si a qué paciente corresponde, si es femenino, masculino, un dato muy importante. Luego, el diagnóstico clínico de su paciente y este diagnóstico clínico tiene que tener relación con el examen de laboratorio solicitado, el que nos va a ayudar a contribuir al diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, si se trata de una infección del tracto urinario, seleccionar el examen general de orina. La posterior firma, esto ya lo saben elaborar, es una competencia. La otra de las competencias es esta, ¿no? Que significa la interpretación de los reportes de laboratorio. O sea, ustedes tienen que conocer cómo es un reporte de laboratorio, ¿no? También tienen los mismos datos de filiación, está con la edad, el sexo, en este caso podemos decir masculino, 28 años, y tienen que corroborar todos los exámenes que han pedido en la orden, que estos estén registrados en el reporte. Por eso dice registro de datos de laboratorio y la firma correspondiente. Eso ya tienen que saber. Ahora lo que tenemos que hacer es interpretar, ¿no? Para eso es importante, por ejemplo, uno de los exámenes más frecuentemente solicitados es el hemograma. Sabemos que tiene un componente de la serie roja, serie blanca y serie plaquetaria. Entonces, esto es importante que lo tomen en cuenta, pueden tomarle una foto. Estos valores son importantes. Sobre todo la serie roja se va a caracterizar que van a variar estos valores según el sexo, la edad y la altura para la interpretación del laboratorio.
Y aquí tenemos que tomar en cuenta si en el paciente son valores por debajo de los establecidos o por encima de los establecidos. Y de acuerdo a eso vamos a poder obtener una terminología. Entonces la terminología también es la que se valora, ¿no? En el examen. En este caso la serie ROX está constituida por eritrocitos, ya lo saben, hematocrito, hemoglobina. Tiene sus propios valores, ¿no? Eritrocitos, milímetros por, o sea, millones por milímetro cúbico, hematocrito está en porcentaje, hemoglobina, gramos decilitro. Estos nuevamente repetimos, se van a caracterizar porque van a variar según el sexo, la edad y la altura. Después tenemos los valores hematimétricos. De estos cuatro, por favor, tómenlo en cuenta. El volumen corpuscular medio es importante, así como la concentración de hemoglobina corpuscular media. El BCM está de 80 a 100 fetolitros y la concentración de hemoglobina corpuscular media de 32 a 36. Estos dos son importantes porque este clasifica las anemias. Cuando la hemoglobina está por debajo del valor de referencia, podemos hablar de anemia. Y si está por encima del valor de referencia, hablamos de eritrocitosis. Si fuera anemia, tenemos que clasificar según el volumen corpuscular medio. Si está por debajo de 80, es una microcítica, de 80 a 100 es normocítica y de 100 para adelante macrocítica, ¿no? Un ejemplo de una anemia macrocítica es la anemia megaloblástica. Un ejemplo de una microcítica es la anemia ferropénica, que son carenciales, ¿no? Hablamos de la concentración de hemoglobina corpuscular media, esa tiene que ver con un valor de 32 a 36, si está por debajo hablo de una anemia hipocrómica, si está dentro del valor de una anemia normocrómica y si está por encima podría decir una hipercrómica, pero ese término no es correcto porque las anemias no, pues, no tienen hipercromía, más bien tienen disminución en la concentración de hemoglobina, ¿ya? Entonces con la serie roja lo que yo veo es anemia si está la hemoglobina baja y eritrocitosis si está elevada la hemoglobina. Por supuesto, si hay anemia, la hemoglobina está baja, hematocrito bajo y glóbulos rojos bajo. Si hay eritrocitosis, la hemoglobina es alta, hematocrito alto, eritrocitos altos. Serie blanca. En la serie blanca, los parámetros importantes para valorar un hemograma es leucocitos, conteo de leucocitos, por eso tienen que saber el valor de referencia. Si está por debajo, leucopenia es un término que se valora y si por encima es una leucocitosis. ¿Puedo saber si es patológico o no? Claro que sí, voy a echar mano de la fórmula leucocitaria y entonces empiezo a valorar los tipos de glóbulos blancos. Estos son los valores de referencia y el laboratorio va a reportar dependiendo a esto, ¿no? Y va a poder tener, si son valores bajos, neutrofilia, eosinofilia, basofilia. Si son valores altos, perdón, si son valores bajos, neutropenia, eosinopenia y vasopenia. Si son los valores elevados, neutrofilia, eosinofilia y basofilia. Términos que tienen que saber. Luego, linfocitos y los monocitos. Cuando están bajos, linfocitopenia, monocitopenia. Cuando son elevados, linfocitosis y monocitosis. En fin, esta serie blanca nos permite establecer procesos inflamatorios, procesos infecciosos, y si es de un orden agudo, podemos ver caracterizados por neutrofilia, ¿no? Si son crónicos, caracterizados por linfocitosis. La otra parte, plaquetas. Esto es importante porque evalúa la acción hemostática en el organismo, ¿no? Sus valores de referencia están entre 150 mil y 250. Si está por debajo, trombocitopenia o plaquetopenia. Si está por encima, plaquetosis o trombocitosis. Esto es importante. Un ejemplo de trombocitopenia es la púrpura trombocitopénica autoinmune. Entonces yo les recuerdo esto como un dato importante que tienen que saber de memoria. Aquí están los valores de referencia del IVA. Esto es a la altura de 3.600. Se parecen a los que hemos mencionado. Aparte de los que hemos mencionado, aquí están otros parámetros. Por ejemplo, tiempo de coagulación, que es parte del coagulograma de 5 a 12 minutos. Tiempo de protrombina, que permite evaluar la vía extrínseca de la cascada de coagulación. Está entre 11 a 13 segundos, con una actividad mayor al 85% y un NR entre 1 de 0,8 a 1,2, promedio 1, ¿no? Hay en tiempo de sangría, el valor está de 1 a 5 minutos, por lo tanto, plaquetas, tiempo de coagulación, protrombina y tiempo de sangría forman el coagulograma que siempre hablamos, coagulograma, ¿ya? Bien, ya sabemos hacer las órdenes, sabemos llenar, hay varios métodos, un método manual, un método automatizado. El automatizado es más completo sin duda, el manual no tiene rojos, tampoco plaquetas, el automatizado tiene rojos, plaquetas, todo, tanto para la serie roja, blanca y como para la plaquetaria. A nosotros nos interesa la interpretación, ¿no? Por ejemplo,
Nosotros vemos un hematocrito, este es un hemograma, y esta es la interpretación que tenemos que hacer. El hematocrito, por ejemplo, está aquí de la serie roja 33% y sabemos si es una persona del sexo femenino con 36 años, entonces este valor está disminuido. Entonces verifico la hemoglobina, está con 10,3. Y entre la serie roja solamente está mencionado el hematocrito y la hemoglobina, pero a mí me va a guiar la hemoglobina. Valores bajos de hemoglobina, yo voy a entender que es anemia, ¿no? Por eso está disminuido con la flechita. Y yo ya tengo un primer diagnóstico, pero aquí no tengo valores simétricos porque es método manual, entonces no puedo interpretar, solo quedar con anemia. La serie blanca menciona aquí 16.100, por lo tanto estaría frente a una leucocitosis, ¿no? Y este es su fórmula leucocitaria. Entonces interpreto leucocitosis y veo que aumenta los neutrófilos y digo que es leucocitosis patológica caracterizada por neutrofilia e incremento de callados. Pero callados tampoco tiene mucho, está solo en el límite superior, más o menos 4. Entonces yo diría leucocitosis patológica caracterizada con neutrofilia, lo cual me está diciendo a mí que hay un cuadro agudo, ¿no? Pero si aquí le pongo 6%, 8, 10%, entonces hablaría de un incremento de callados, lo cual significaría un desvío a la izquierda. Aquí está la interpretación. Se trata de un paciente femenino de 36 años con el diagnóstico de, gracias a la serie roja, anemia. O sea, entiendo que hay hemoglobina baja. En la serie blanca hay leucocitosis patológica, eso significa que hay aumento de blancos y esa patología, la leucocitosis patológica es caracterizada por neutrofilia, ¿no? Por aumento de neutrófilos. Aquí está elevado. Y además diría desvío a la izquierda si es que además tengo incremento de callados, o sea, si esto fuera 6 u 8 más o menos, ¿no? Todo eso yo relaciono con un proceso infeccioso de orden agudo, puede ser bacteriano, ¿ya? Listo. Lo contrario de anemia es eritrocitosis. Entonces, yo voy a ver el mismo hemograma con estos patrones. Serie roja 6.700.000, hematocrito 65,5, hemoglobina 19,2. Esto corresponde a la serie roja. Yo veo que es un paciente femenino con 59 años. Lo primero que veo en una serie roja es la hemoglobina, 19,2. El valor de referencia para varones de hemoglobina es de 16 a 18 gramos decilitro o gramos por ciento, ¿no? En este caso tengo 19. ¿Qué dice los criterios de diagnóstico para eritrocitosis? Si usted ve un paciente femenino con más de 18 gramos de decilitro de hemoglobina, está haciendo una eritrocitosis. Aquí obviamente está elevada, por lo tanto es una eritrocitosis. Si la hemoglobina se aumenta el hematocrito y se aumentan los glóbulos rojos. Entonces, para decir eritrocitosis, todo esto debe estar elevado. ¿Ya? Vamos a la serie blanca. La serie blanca dice 6.700 glóbulos blancos por milímetro cúbico. Estaría dentro del valor de referencia. Para eso ustedes tienen que saber siempre el valor de referencia. Está entre 5.000 a 10.000, ¿no es cierto? 6.700 está normal. Pero evaluemos su fórmula leucocitaria. 58 está dentro del valor de referencia. Estoy hablando con los patrones que hemos visto al inicio, ¿no? Eosinófilos 1, 37, linfocitos 37, monocitos 4. Esto da 100%. Por lo tanto, la serie blanca está sin alteración. ¿Qué significa? Que no hay proceso inflamatorio y menos infeccioso. Para eso nos sirve, ¿ya? Plaquetas. Las plaquetas tienen 259.000 por milímetro cúbico. Sabemos y vemos la tablita y aquí está los valores de las plaquetas. Miren, 150.000 a 450.000, como los blancos de 5.000 a 10.000. Esta tabla tienen que saber para poder interpretar. Entonces, vamos a evaluar sus plaquetitas. Estarían entre 100, perdón. Habíamos visto anemia y estamos viendo un caso de eritrocitosis, ¿no? Aquí está, lo contrario. Entonces, plaquetas de 259.000 por milímetro cúbico estaría dentro del patrón de diferencia, por lo tanto, la serie plaquetaria estaría sin alteración. ¿Qué significa? Que no hay problemas de trombocitopenia autoinmune o cualquier otra patología, ¿no? No habría problema a ese nivel. Entonces, conclusión, ¿cómo debo interpretar? Hemograma de la paciente femenina, 59 años, presente. Gracias a la serie roja, determino eritrocitosis. ¿Qué estoy diciendo? Que su hemoglobina está por encima de 18. El hematocrito está elevado porque está por encima del 60%, tiene 65.
Sus glóbulos rojos son mayores a 6 millones por milímetro cúbico porque está a 6.700.000. Y yo como les decía, como es mujer, la hemoglobina es mayor a 18 gramos decilitro. ¿Ya? Entonces, la serie roja concluye con eritrocitosis, la serie blanca sin alteración, por lo tanto no hay procesos inflamatorios ni infecciosos, la serie plaquetaria igual sin alteración. Este hemograma solamente tuviera eritrocitosis. Entonces hemos visto anemia con disminución de hemoglobina y con los valores hematométricos podemos clasificar y tenemos eritrocitosis con el aumento de la hemoglobina también, ¿no? Me parece que alguien quiere ingresar. Entonces ya sabemos que el hemograma, cuando gracias a la serie roja, nos permite establecer una anemia y una eritrocitosis. Bien, y aquí son varios ejemplos de la misma característica, ¿no es cierto? Ya está esa parte. Si tienen alguna duda, pregunta. Ahora bien, cuando yo tengo aquí, si yo tengo eritrocitosis, eso significa aumento de glóbulos rojos por encima del valor de referencia, hematocrito alto, hemoglobina alta, eso significa. Y tengo leucocitosis, aumento de blancos, y tengo aumento de plaquetas, entonces esto ya no es normal. Esto puede ser un síndrome mieloproliferativo, podríamos estar hablando de una policitemia, ¿no? Lo contrario de esto se llama pancitopenia. Cuando tengo eritrocitos bajos, o sea, una eritropenia. Cuando tengo leucocitos bajos, sería una leucopenia. Y plaquetas bajas, una trombocitopenia. Eso se llama pancitopenia. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Nada. Bien. Ahora sí, eso hemos visto el hemograma. Estamos repasando lo que es el coagulograma, ¿no? Entonces, para el coagulograma tomamos en cuenta dos parámetros, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, según su gráfica de cascada de coagulación. Para el coagulograma hacemos un conteo de plaquetas, es bien importante. Medimos el tiempo de coagulación, tiempo de protrombina y el tiempo de parcial de tromboplastina activada. Y aquí hay ejemplos de lo mismo hemos hablado, ¿no? Entonces, esta es la interpretación que tenemos que hacer. Entonces, nos vamos a referir a lo que es el tiempo de protrombina. Aquí tenemos tiempo de protrombina, es un paciente masculino, 45 años, tiene 36 segundos, actividad 25.8 y INR no hay, pero sí hay el control. ¿Cuál es el valor de diferencia del tiempo de protrombina y cuál es la actividad? Entonces, en el tiempo de protrombina lo que yo evalúo primero es la actividad. La actividad debe estar de 85% para arriba, ¿no? Miren, 25.8, hay disminución de la actividad. Si hay disminución de la actividad, el tiempo de protrombina se eleva, es lo que yo voy a calificar como prolongado, ¿no? Tiempo de protrombina prolongado. Entonces yo diría, interprete este tiempo de protrombina. Ustedes dirán, tiempo de protrombina se encuentra prolongado con una actividad francamente disminuida. ¿Eso qué quiere decir? Que factores de coagulación, que son proteínas, no se están sintetizando muy bien en el hígado, por lo tanto la vía extrínseca se ve afectada, ¿no? Eso dice, aquí está, ¿no? Entonces esa es la interpretación que tenemos que hacer. Bien. ¿Qué otras pruebas más hemos visto? Por ejemplo, reactantes de fase aguda, como por ejemplo la proteína C reactiva. La proteína C reactiva en realidad debería ser negativo. Es parte de las pruebas de serología que hemos visto en este último rote. Y es reactante de fase aguda, por lo tanto, ¿cuál es su valor de referencia? Miren, aquí dice hasta 5 miligramos litro. Otros laboratorios hasta 6. Nosotros usamos 6, por ejemplo. Y cuando encontramos una proteína C reactiva cuantitativa de 15.4 miligramos litro, esto se interpreta como positivo porque rebasó el valor de referencia, ¿no? Entonces nos está diciendo hay un cuadro inflamatorio, un cuadro infeccioso. Igual, siempre nosotros interpretamos, vemos proteína C reactiva y decimos esto es de un paciente femenino, 54 años, esta prueba reactante de fase aguda nos dio 15.4 miligramos litro, lo cual significa que estamos frente a un proceso inflamatorio o infeccioso. Bien, ahora tenemos otro ejemplo de esta misma paciente, 54 años femenino, el tipo de prueba que corresponde al grupo de hemostasia es tiempo de protrombina. Miren aquí 12 segundos
actividad 100% y NR 1.0 y siempre va a tener un control. En un tiempo de protrombina que habíamos visto que tiene que tener su evaluación en la actividad. Si dice 100% quiere decir que ese hígado está funcionando muy bien, que la capacidad de síntesis de los factores del hígado, los factores de coagulación que son proteínas, están normales. Por lo tanto, si el control es 12 y mi muestra es 12, la actividad por supuesto que va a ser 100%. Eso significa que tenemos un hígado haciendo muy buena función. ¿Cuál es la síntesis de proteínas? ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Aquí, sin embargo, se los hemos puesto, ¿no? Tiempo de protrombina en valor de 11 a 13 segundos. Eso dice el IVA, que es el Instituto Boliviano de Biología. La altura que nos da datos, la actividad de 80 a 100. Por lo tanto, tener de 80 a 100 es el límite, ¿no? Qué mejor cosa tener de 100, pero a veces tenemos, como el anterior caso de un paciente, 25.8, ¿no? Ahí podemos decir que hay alteración de la función del hígado, por lo tanto, para que no recuerden esto, aquí 25.8 quiere decir que la actividad está disminuida, por lo tanto no hay factores de coagulación. De esto se trata de un paciente con el diagnóstico de cirrosis hepática y normalmente hay alteración, hay disminución de proteínas como la hipoalbuminemia y otras, ¿no? Entonces ya está, ya hemos visto esta prueba, que es lo que frecuentemente vamos a ver. Ya conocemos el hemograma, está en la serie, este es un método automatizado y ya saben ustedes, siempre comparen con los valores de diferencia y van a tener diagnósticos como en la serie roja, anemia normocítica normocrómica. ¿Qué está diciendo? Que el nivel de anemia, yo he visto mi hemoglobina baja, ¿no? Y aquí está la hemoglobina baja, está con 10,9 el pacientito. Normocítica, ¿por qué? Porque toma en cuenta el BSM y está dentro del valor de referencia, 96.1 y es hasta 100. Normocrómica, estoy tomando en cuenta la concentración de hemoglobina corpuscular media que dio 33.4 y debería estar hasta 36. Eso me significa eso. Trombocitopenia, repetimos otra vez, cuando los niveles de plaquetas, que aquí tenemos, salieron 120.000, ¿no? Hay una ligera disminución. Leucopenia fisiológica, ¿qué significa? Que el conteo de blancos es 2.600, eso es un valor bajo de blancos, por lo tanto decimos leucopenia. Decimos fisiológica, ¿por qué? Porque la fórmula diferencial está dentro del valor establecido. Conclusión, tiene leucocitos bajos, leucopenia. Tiene hemoglobina baja, glóbulos rojos bajos, es anemia. Y tiene plaquetas bajas, trombocitopenia. Por lo tanto, si hay leucocitos bajos, glóbulos rojos bajos y plaquetas bajas, hablamos de pancitopenia. Con eso considero que ya está claro, ¿sí? ¿Hasta ahí está bien? ¿Me hacen saber? Bien, ahora tenemos aquí, también igual son exámenes de laboratorio, este es un hemograma completo, aquí en este caso es una paciente mujer, 60 años, la competencia de ustedes es que puedan reconocer qué tipo de prueba es. Basta ver conteo de rojos, blancos y plaquetas, es un hemograma, y vamos desglosando poco a poco, ¿no? Aquí, por ejemplo, coagulograma, está el tiempo de coagulación, pero no le han medido, tiempo de sangría tampoco, tenemos tiempo de protrombina, 15 segundos, actividad 83 punto y en el 1.16 su control 13 segundos. 83.1, ¿estará normal o está disminuido? ¿Qué opina? Celine, ¿está por ahí? Hola. Bien, parece que no tengo retorno. Entonces, este sería la interpretación de un hemograma, ¿no? Si yo veo el tiempo de protrombina con una actividad de 83.1%, eso significa que estaría dentro de los valores establecidos y no habría inconveniencia. Bien. Antes de que pasemos esto, voy a continuar con esta otra presentación para a ver un momentito.
Bien, ya, bien, entonces, ya aquí vemos igual es el mismo hemograma y aquí tenemos pruebas, por ejemplo, que ya son parte del perfil hepático, donde podemos observar presencia de la bilirrubina, ya con resultados hechos, las transaminasas igual, la fosfatasa alcalina también, la amilasa, la GGT, ¿no? Entonces, este tipo de pruebas corresponden al grupo del perfil hepático, ¿ya? Incluso aquí le faltaría el tiempo de protrombina, le faltaría eh, la sí, sí, esas están bien. Entonces tuviéramos la bilirrubina. ¿Para qué pedimos bilirrubina? Las bilirrubinas van a evaluar la función hepática, ¿no? Para ver si hay capacidad de segregación de bilis. Miren, aquí al lado están los valores de diferencia. Total hasta 1, la directa 0,3, indirecta 0,7. Estas dos deben sumar y hacer 1 miligramo. Entonces, este reporte significa 6 miligramos de cilitro la total, 4 la directa y 2 la indirecta. Este reporte está alterado, ¿no? Porque están elevados. Por lo tanto, yo voy a explicar. El paciente masculino de 56 años presenta hiperbilirrubinemia porque está elevado a predominio directa. En esos casos, siempre voy a ver y voy a relacionar cuando hay predominio de la directa con procesos obstructivos, ¿no? Y si fuera al revés, más bien con problemas hemolíticos, ¿no? Como una anemia hemolítica secundaria, digamos, a un linfoma o secundaria a una aportación de VIH, todo. Entonces, eso es un dato importante. Si yo tengo 6 miligramos, de hecho, el paciente debe presentar ictericia a nivel de escleras mínimamente. Entonces, al momento del examen físico puedo verificar. Luego tenemos las transaminasas. Aquí están las dos transaminasas, tanto la ASAT como la LAT. Estas son enzimas, también tienen una función importante, son indicadores de lesión hepatocelular. Y nosotros vemos aquí 120 la ASAT, 150 la ALAT, alanina aminotransferasa, aspartato aminotransferasa, eso no se van a olvidar. Aquí están los valores de referencia y estos dos se encuentran elevados, por lo tanto hay daño hepatocelular. Normalmente cuando hay una coledocolitiasis con este diagnóstico, con estos reportes, entonces las transaminasas también se ven afectadas, ¿no? Y por eso es que están elevadas. Pero no se puede causar hepatitis porque para hacer hepatitis tendría que ser 10 veces más el valor. Fosfatasa alcalina, tenemos aquí 250 hasta 90, esto estaría elevado, por lo tanto, ¿qué nos indica la elevación de la fosfatasa alcalina, que también es una enzima como parte del grupo de pruebas de perfil hepático, que existe colestasis, ¿no? Pero cuando esta esté elevada, no solamente hay que quedar y evaluar solo fosfatasa alcalina, sino también la otra prueba que es la GGT, la gamma glutamina transcriptidasa. El valor de referencia hasta 40 en nuestro paciente es de 200, por lo tanto GGT elevado y fosfatasa alcalina elevado, sin duda alguna, decimos que es una colestasis. Entonces, la fosfatasa alcalina y la GGT son indicadores de colestasis cuando estos se elevan, ¿no? Ya. Aquí no está, pero albúmina más debería tomarse en cuenta. La albúmina también es una prueba que va a evaluar función hepática. ¿Por qué? Porque vamos a ver la capacidad de síntesis de esta proteína, ¿no? Está sus valores de 3,5 a 4,8 gramos de cilitro y es importante que estén dentro de los valores de referencia. ¿Qué pasa si están disminuidos? Entonces yo hablaré de una hipoaluminemia y eso es típico ver en pacientes con cirrosis hepática, ¿no?
Bien, aquí tenemos un examen general de orina. Como ustedes ya lo conocen, el examen general de orina es una primera prueba que va a evaluar función renal, por lo tanto tiene un componente de examen físico, químico y microscópico. Todo esto sirve para dos cosas importantes. Si yo veo en el examen físico un color amarillo marrón, una presencia en el examen químico de bilirrubinas, eso se llama bilirrubinuria, y el examen microscópico sin alteración. Esto me está diciendo que el examen general de orina del paciente masculino de 56 años es compatible o relacionado con una posible hepatopatía. ¿Será una coledocolitiasis, una hepatitis? No sabemos, ¿no? Hay que revisar la historia clínica. Por lo tanto, el examen general de orina nos permite establecer patologías hepáticas, que es una de sus razones de ser. ¿Ya? Entonces, ¿para qué más sirve el examen general de orina? Ya hemos visto para ver una hepatopatía, pero este examen general de orina también puede ayudarnos a establecer enfermedades renales, ¿no? En ese caso, ¿qué voy a ver? Va a estar alterado el aspecto, por lo tanto va a ser opalescente o turbio, como pasa, por ejemplo, en la pielonefritis, ¿no? Es un color amarillo pálido y hay presencia de un aspecto opalescente o turbio y presencia de espumas, lo cual nos dice que tienen proteínas. En el examen químico, de hecho, vamos a encontrar proteínas y ya vamos a poner positivo, contiene tres cruces y hablaré de una proteinuria, ¿no? Entonces, alteraciones en el examen físico, aspecto turbio, presencia de espuma, ¿no? Y en el químico, presencia de proteinuria, ese es un dato muy importante. Vámonos al microscópico y aquí voy a encontrar leucocituria, o sea, ¿qué significa? Leucocitos por encima de 10, 100, 150, 200, depende, ¿no? Y flora bacteriana. Entonces, cuando yo vea presencia de proteinuria con aspecto turbio, presencia de espuma y vea en el examen microscópico una leucocituria, incluso cilindros granulosos, voy a sospechar de una pielonefritis, ¿no? Ahora, entonces sirve para ver hepatopatías, una enfermedad hepática, sirve para ver enfermedad renal como pielonefritis, glomerulonefritis y otros. También sirve para ver si un paciente es diabético, como por ahí tengo yo el olor a manzanas, ¿no? Y la presencia de glucosa, dos cruces, por lo tanto, glucosuria, si hay presencia de glucosa en la orina, se llama glucosuria. Eso debido a qué? Al aumento de los niveles de glucosa en sangre que han sobrepasado el umbral renal de 180 miligramos de cilitro y ha aparecido en orina, ¿ya? Y no va a haber mayor problema con el examen microscópico. Por lo tanto, cuando yo vea presencia de glucosuria, voy a pensar en un posible paciente diabético, ¿no? Entonces habría que medirle sus niveles de glucosa en sangre. Y entonces hemos visto tres, cuatro. Lo más frecuente, contribuir al diagnóstico para una infección del tracto urinario. ¿Cuál es la prueba global estándar? Diríamos el examen general de orina. ¿Qué tiene que estar alterado? En el examen físico tiene que ser opalescente, turbia, tiene que haber olor, el olor debe ser fétido o amoníacal, eso es un dato importante. Vámonos al químico, tal vez no hay nada, pero sí la presencia de nitritos, generalmente nitritos son positivos. ¿Por qué? Porque se tratan de bacterias que van a reducir los nitratos a nitritos por una presencia de una enzima llamada nitrato reductasa. Entonces, nitritos positivo también es un indicador para decir ITU, ¿no? Y fundamentalmente la presencia de leucocitos, hablamos de leucocituria, ¿no? O en algunos casos de piocituria con presencia de piocitos. Conclusión, entonces un examen general de orina con infección del tracto urinario tiene que tener aspecto turbio, olor fétido o amoníacal, presencia de nitritos positivo y el examen microscópico leucocitos por encima de 10 por campo, ¿no? Generalmente cuando hay infección del tracto urinario tenemos más, 50, 100, 150. Conclusión, el examen general de orina sirve para establecer una infección del tracto urinario, nos sirve para ver si hay un trastorno metabólico como la diabetes con presencia de glucosuria, nos sirve para ver enfermedades renales crónicas con presencia de proteinuria y hematuria, y finalmente nos sirve para ver si hay una hepatopatía con presencia de bilirrubinas, que voy a llamar bilirrubinuria, ¿ya? Hasta ahí estaría claro. Luego, aquí vemos un dato, por ejemplo, paciente femenino de 56 años de edad, tenemos glucemia a este nivel y tiene 63 miligramos de cilitro, por lo tanto está por debajo del valor de 65, así que estaríamos hablando de una hipoglucemia. Eso es un término que tienen que saber. Y si está por encima, aumentado por más de 130, hiperglucemia, ¿no?
También aquí vemos, por ejemplo, la determinación de creatinina. Por lo tanto, la creatinina es una prueba que evalúa función renal. Primero ha sido el examen general de orina, pero también hay muestras en sangre, ¿no? Y se obtiene la creatinina, aquí no le han pedido la urea, el nitrógeno úrico y el ácido úrico, ¿no? Y está el ácido úrico. Según esto vemos la creatinina de una paciente femenina, 1,1 miligramos de litro. Es hasta de 0,6 a 1,3, por lo tanto estaría normal, ¿no? Su NUS seguro también y su urea también, por lo tanto, función renal sin alteración, lo cual significa que no hay ninguna patología a ese nivel. ¿Qué más reconocemos aquí? En este caso vemos, por ejemplo, un perfil lipídico. Aquí está el colesterol, HDL colesterol, LDL colesterol, VLDL colesterol y los triglicéridos, ¿no? Todos estos conforman un perfil lipídico. ¿Eso qué significa? Que el colesterol, en este caso, tiene 193, su valor de referencia debe ser ideal menos de 200 miligramos de cilitro. Yo tengo 193. Entonces no hay problema. ¿Cuándo me preocupo? Cuando el colesterol sube por encima de 200. Por ejemplo, puedo tener 290 miligramos de cilitro. Estaría frente a un colesterol elevado. La terminología correcta a decir es hipercolesterolemia. O sea, la hipercolesterolemia es el primer factor de riesgo cardiovascular, por eso su estudio amerita evaluación constante, ¿no? Después los tipos de sus fracciones del colesterol, como por ejemplo el HDL, LDL y el VLDL. HDL, lipoproteína de alta densidad, LDL, lipoproteína de baja densidad, y tenemos el VLDL, que es la lipoproteína de muy baja densidad. Todo eso suman el colesterol total, de esos cuales nos importa. Todos son importantes cuando hay una alteración del colesterol. Ya les he dicho, si es que está elevado el colesterol, todas esas debo analizar. HDL. El HDL debe ser por encima de 50, ¿no? Aquí dice 33, pero ideal es 50. Cuanto más alto tengamos de HDL, eso significa que es bueno porque se llama colesterol bueno. Estaríamos protegidos frente a enfermedades cardiovasculares. Lo contrario, el LDL es un colesterol malo, eso debemos tener valores disminuidos, ¿no? Por debajo de 100. ¿Ya? Miren, aquí 117 ya se pasó, lo cual nos dice que hay riesgo aterosclerótico, ¿no? Y luego finalmente tenemos los triglicéridos. Ideal es tener hasta 160, pero en este caso tiene 188. Un aumento de los triglicéridos yo voy a llamar hipertrigliceridemia. Y esta hipertrigliceridemia también es importante porque si bien no es el más importante, pero sí, sí considerar la elevación de triglicéridos que yo llamo hipertrigliceridemia en casos de riesgo cardiovascular. Es también uno de los factores de riesgo, aunque otros factores son el tabaquismo, la obesidad, la diabetes, ¿no? Todos esos. Conclusión, esto es perfil lipídico útil en pacientes diabéticos cuando ellos hacen fácilmente dislipidemias, ¿ya? Entonces aquí interpretamos paciente femenino de 56 años de edad, presente hipoglucemia porque está disminuido e hipertrigliceridemia. Sus colesteroles están normales, por lo tanto esto es mucho más fácil de tratar. Si ambos se elevan, tanto el colesterol como los triglicéridos, hablamos de dislipidemias, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las bilirrubinas, yo les decía que es importante tomar en cuenta cuando tenemos bilirrubinas, por ejemplo, de un neonato, un recién nacido de 2 días de edad, femenino, sus reportes de bilirrubinas es 22,0, la total, la directa 1,0, la indirecta 21,0. Entonces esto también se interpreta, sus valores de referencia hasta el segundo día es 13 miligramos la total, pero 22 está elevado, por lo tanto hay un aumento de bilirrubinas. Y yo voy a llamar hiperbilirrubinemia a predominio de la indirecta. Esta interpretación es diferente a la otra, ¿no? Con procesos objetivos donde la directa está elevada, en este caso indirecta. Puede ser porque hay una anemia hemolítica. En este caso se trataba de un recién nacido con incompatibilidad de grupo sanguíneo A, ¿no? Enfermedad hemolítica del recién nacido. Por eso dice que presenta hiperbilirubinemia con predominio de la indirecta y le relacionamos con ictericia patológica, que puede ser una enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Ya?
Ahora sí es que estaba, no está de modo presentación, perdón. Ya, entonces aquí vemos lo que en algún momento ya habíamos tocado hace un rato atrás, un PCR positivo, ¿no? Cuando está por encima del valor de referencia. Tiempo de protromina también hemos eh, evaluado. Aquí hay una prueba, por ejemplo, de procalcitonina, que es un indicador predictor negativo. Cuando hay sepsis, estos valores de procalcitonina se elevan, ¿no? Por ejemplo, es su valor de referencia, en este caso 0,29 nanogramos por ml. Ideal es que sea menor de 25, pero cuando hay sepsis es mucho mayor de 25. Este es un hemograma, de igual manera ya lo hemos interpretado el tiempo de protrombina, aquí las pruebas de función renal, ¿no? Donde está la creatinina, nitrógeno ureico, urea, ¿ya? Claramente aquí vemos que la creatinina está elevada, dice 15,0, la, el nitrógeno ureico 225, la urea 625. Es una alteración de la función renal. En este caso, ya ustedes saben, utilizando la fórmula de Creutzfeldt, pueden calcular la tasa de filtración glomerular y establecer si hay falla renal o no, ¿ya? Ya, este es un resumen. Por ejemplo, tengo una paciente de 74 años, tiene una variedad de exámenes. Y aquí yo reconozco cuáles son las pruebas de función renal. Aquí, ¿no? Perfil renal básico, dice, estos son 4 pruebas. Creatinina, urea, NUS, ácido úrico. Luego tiene el perfil lipoproteico, donde hemos hablado del colesterol, triglicéridos, HDL, LDL y VLD del colesterol. Perfil hepático, están las transaminasas, o la prueba de electrolitos, que es parte de la función renal, como para medir un desequilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Aquí tenemos los valores. De hecho, el sodio está de 135 a 145 y 139 es normal. Potasio de 3,5 a 4 está normal. Cloro 107. Y en dímero D, aquí está. Entonces, el dímero D es útil para personas que pueden estar atravesando una trombosis venosa profunda, puede ser un accidente cerebrovascular, puede ser también tromboembolismo pulmonar. ¿Qué nos tiene que llamar la atención? ¿Ya? Este dímero D se eleve, ¿no? Y sobre todo cuando sobrepasa los 500 nanogramos por litro, entonces ya tenemos los valores elevados, los cuales nos van a indicar que hay problema de trombos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Aquí está lo que decíamos ese dato de la orina, ¿no? La orina sirve para ver si tiene relación con hepatopatía. Una característica importante es bilirrubinuria y el olor, digo el color amarillo marrón. Este es una paciente, un pacientito de 9 años que tiene un tiempo de protrombina. Aquí está 15 segundos, actividad 87% y en el 1,25, su control 12. Luego tenemos aquí pruebas para ver hepatitis, un dato importante como hay daño de lesión hepatocelular, vemos las bilirrubinas. La total 10,1, directa 6,3, indirecta 3,8. Hay hiperbilirrubinemia, pero miedo de la directa, ¿no? Luego transaminas, en este caso sí, si es una hepatitis viral, voy a ver que esté elevado más de 10 veces. 450 es más que 38, 560 es más que otros 40, por lo tanto habría una elevación considerable de las transaminases. Me está diciendo que el paciente de 9 años tiene lesión a nivel hepatocelular, hay un problema de ictericia y es por el premio de la directa, puede ser nomás una lesión, una hepatopatía por virus, ¿no? Entonces dividimos, van a escuchar hablar del cociente de Ritis. El cociente de Ritis significa dividir ALAT sobre ASAT. Y ustedes pueden dividir 560 sobre 450, es más que uno. Si es más que uno, se trata de una hepatitis de origen viral. Entonces, ¿para qué sirve el cociente de Ritis? Sirve para establecer cualquier hepatopatía y caracterizarlo de origen viral, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Este es un examen general de orina con de un paciente de 36 años de edad y pesa 50 kilos. Es un examen de orina con el análisis físico, está fétido, eso me dice que puede ser infección del tracto urinario, tiene glucosa, por lo tanto puede ser diabético si hay glucosuria. Y aquí hay nitritis positivo, entonces lo que me dice que es infección del tracto urinario por gram negativos como el E. coli, perdón. Y aquí tenemos piocitos. Los piocitos que son células con pus, en este caso hay de 100 a 150, altísimo. Entonces, ¿eso qué significa? Además hay cristales de fosfato de amonio y de magnesio, que son fosfatos simples.
Este tipo de reportes es característico de una infección del tracto urinario porque cumplen los requisitos, ¿no? Olor fétido, es opalescente, hay nitritos positivo y biocitos. Pero cuando nos reportan con cristales de fosfato de amonio y de magnesio, quiere decir que la infección no es por cualquier bacteria, sino es por la presencia de un gran negativo, distinto a la de Escherichia coli, que se llama Proteus mirabilis. Por lo tanto, en ese caso habría que pedir un cultivo y antibiograma de orina para aislar al microorganismo e iniciar tratamiento con antibióticos, ¿no? Aquí tenemos pruebas serológicas, como por ejemplo la reacción de Vidal, hemos debido escuchar que son pruebas que permiten a nosotros establecer la presencia de salmonelosis o fiebre tifoidea. En este caso, por ejemplo, nosotros vemos la característica de la reacción de Vidal. TIFI-O, TIFI-H, para TIFI-A, esto está mal, no es paralítico, es paratífico A, paratífico B. Ideal es encontrar que sea negativo, lo cual nos dice que no hay ninguna relación con salmonelosis o fiebre tifoidea, pero mucho hay que tomar en cuenta. Si esto se realiza a los 2 días, no es tan fiable porque pasado 2 semanas puede positivizar. Pero si por anamnesis, la referencia del paciente nos dice que está mal hace 2 semanas y nos da negativo, descartamos cualquier relación con salmonelosis o fiebre tifoidea, ¿ya? Otra prueba, en este caso es la prueba de embarazo en sangre, que es una prueba donde vamos a medir hormonas, por lo tanto en sangre también se pueden medir hormonas, sí. Aquí vemos la fecha última del periodo menstrual, es del 10 de noviembre de 2023 y el reporte ha salido positivo, lo que significa que el paciente tiene niveles elevados de la hormona gonadotrofina coriónica, ¿ya? Entonces, cuando vemos test de embarazo y sale positivo, es que tenemos esa hormona en la paciente que aparece cuando se produce la placenta, ¿no veía? Ya en este caso es un embarazo en curso. ¿Qué hormona determinamos para la prueba de embarazo? No se olviden, la hormona gonadotrofina coriónica, la total, por si acaso. ¿Qué más tenemos? Aquí, en este caso, tenemos hormonas, como allá. Si podemos observar nosotros aquí, en este paciente de 36 años, vamos a repasar qué exámenes hay, ¿no? Está la glucemia, está la urea, la creatinina, que serían pruebas de función renal, bilirrubina total directa e indirecta, junto con transaminasis y fosfatasa alcalina, pruebas de función hepática. Y hemos hablado hace rato, entonces vemos aquí, por ejemplo, glucemia 150.6. ¿Qué significa eso? Su valor es de 70 a 116. Según la Organización Mundial de la Salud, la glucemia basal tiene que ser no más de 126 miligramos de litro. Por lo tanto, con 150.6 yo puedo concluir que es un paciente diabético. Tenemos urea 36.1, creatina cero nuevo, que estarían dentro del patrón de diferencia, por lo tanto su función renal de este paciente, a pesar de ser diabético, está sin alteración. Su función hepática, ¿no? Por eso dice hepatograma. Bilirrubina total 0,7, 0,2, 0,5 estaría dentro del patrón de diferencia, por lo tanto su capacidad de segregación de bilis del hígado está funcionando muy bien. Luego tenemos transaminasas, ambas, ¿no? La TGO, la TGP o la ASAT y la ALAT. Entonces estas dos son importantes. Ya les había dicho para qué sirven. Son marcadores de lesión hepatocelular. Y vemos que aquí tiene 28,4 y 67,4. O sea, no hay ningún problema, no hay daño hepático a nivel, por lo menos por ahora en este paciente. Fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina también es una de las pruebas de función hepática que va a permitir evaluar la presencia de colestasis. Su valor aquí 87,4 estaría dentro del valor de referencia, por lo tanto no hay colestasis, ¿no? Porque el paciente no presenta ictericia. Pero podemos concluir que todo esto nos da a mencionar que si bien presenta hiperglucemia, lo relaciona con diabetes mellitus, ¿no? Asimismo, en este otro reporte tenemos el mismo paciente, la determinación de colesterol total y triglicéridos. Por lo tanto, no es perfil lipídico completo. Aquí, ¿qué le faltaría? HDL colesterol, LDL colesterol y VLDL colesterol, ¿no? En este caso no tiene. Por lo tanto, solamente hay colesterol total y triglicéridos. Veamos cómo está el valor. Colesterol 237,9 y es más de 200, por lo tanto está elevado. ¿Y eso qué significa? Una hipercolesterolemia, siendo factor de riesgo cardiovascular. Y como sabemos que es diabético, sí, realmente el paciente va a tener alguna inconveniencia con riesgo cardiovascular. Luego vemos triglicéridos 175 y debería ser menor a 150. Por lo tanto, hay hipertrigliceridemia.
Al haber hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, el paciente estuviera haciendo una dislipidemia, ¿no? Luego, cuando tengo una glucemia basal por encima de 126, debo pedirle una prueba que se llama hemoglobina A1C. Ahora se llama hemoglobina glicada. Antes todavía manejábamos como hemoglobina glicosilada. Hoy su nombre correcto es hemoglobina glicada, ¿ya? La literatura nos dice de 4 a 7%, incluso que hay parámetros, ¿no? Si es que sale de 4, 5 a 7 es buen control, de 7 a 8 cuartos pobre, y cuando no hay control mayor a 8 a 9. En este caso, nuestro paciente tiene 7.1, está en el borderline, pero ya decimos que no es buen tratamiento, ¿no? Ideal es que, de acuerdo a la Organización Mundial de Salud, nosotros manejamos 6.5%, no se debe sobrepasar de los 6.5%. En todo paciente diabético con dislipidemia, además hay que evaluar hormonas, por eso a veces hacen interconsulta con endocrinología, ¿no? Entonces, ¿qué hormona vamos a pedir como primera medida para saber si no hay alteración a ese nivel de la tiroides? Vamos a pedir el TSH, que significa es la hormona estimulante de la tiroides, ¿no? En este caso, su reporte es 0.65 microunidades internacionales por ml y el valor de referencia es de 0.28 a 6.8. Por lo tanto, podemos establecer que este TSH está normal, no hay alteración a nivel de la tiroides. En este paciente podemos completar el tratamiento que se está haciendo antidiabético. Pero concluir con la hemoglobina glucosilada es una de las pruebas muy nobles que permite evaluar el tratamiento antidiabético de forma retrospectiva entre 3 y 4 meses hacia atrás. No es prospectiva, es retrospectiva, ¿ya? Si yo tengo hemoglobina por encima de 6.5 es mal tratamiento y debo adoptar conductas, pero si tengo menos de 6.5, entonces el tratamiento es bueno, ¿no? Es adecuado. Y aquí está lo mismo, ¿no? Lo que habíamos visto, pruebas serológicas como la proteína C reactiva, que tiene 9 miligramos decilitro el paciente, y el valor de referencia es de 0,5 mucho. Hay que ver qué valor de referencia utiliza el laboratorio para poder interpretar, pero 9 ya está elevado y sería positivo, que nos está diciendo que el paciente tiene un problema inflamatorio o un problema infeccioso. Paciente masculino de 30, digo femenino, 38 años. ¿Qué más le han hecho el ASTO? ¿Qué es el ASTO? Este es el grupo de pruebas serológicas. ¿Qué significa el ASTO? Antistreptolicina O. Esto aparece cuando hay una infección postestreptocócica que puede generar una complicación tanto en la área cardiológica como en la área reumatológica. Hablamos de la fiebre reumática, ¿no? Como te salió negativo, que estoy diciendo que no tiene fiebre reumática el paciente. Luego tengo el factor reumatoideo. El factor reumatoide es una prueba serológica útil para contribuir al diagnóstico de la artritis reumatoidea. Aclarar que la artritis reumatoidea no es lo mismo que la artritis reumática, digo que la fiebre reumática, ¿no? Aquí factor reumatoideo ha salido positivo, normal es hasta 8, 32 está elevado. ¿Qué nos está diciendo? Siempre que yo vea factor reumatoideo positivo, el paciente 80% me está diciendo que tiene una artritis reumatoidea. Por lo tanto, ¿qué prueba es el gol estándar para decir si es artritis reumatoidea? Es el factor reumatoide. ¿Puedo hacer otra prueba? Sí, por ejemplo, el anti-CPP, para ver si está elevado, pues eso va a dar un diagnóstico ya sea favorable o desfavorable de evolución en el paciente, ¿no? Y aquí hay otra prueba que es el RPR. Antes nosotros hablamos del BDRL como una prueba que va a buscar el diagnóstico de sífilis congénita o una sífilis como infección de transmisión sexual en la población general. En este caso es no reactivo. Todos tendríamos que tener no reactivo, ¿no? Pero hay pacientes en los que por una transmisión sexual de pareja esto dice reactivo, y si es reactivo se titula con diluciones hasta 1 en 8, se interpreta como positivo y hay que hacer tratamiento. ¿Con qué? Con penicilina benzatínica, ¿no? De 2.400.000, uno cada semana por 3 días. Luego la otra prueba que también es frecuente y es serológica es la prueba rápida para VIH. Ideal es tener no reactivo, pero a veces salen pruebas como reactivo indicando positividad, se hacen pruebas de confirmación, y si fuera así positivo, puedo concluir como prueba rápida de VIH positivo, puedo indicar de que el paciente es portador del virus de inmunodeficiencia humana. Pero una cosa es ser portador y otra cosa es llegar al grado de SIDA, ¿no? En ese caso no es conveniente. Por lo tanto, todas estas pruebas, dice prueba rápida, no reactivo, no es portador del virus de VIH. RPR, no reactivo, no tiene ninguna infección de transmisión sexual relacionado con la sífilis.
Asto negativo nos está diciendo no tiene fiebre reumática. Lo que sí nos está diciendo es que hay artritis reumatoidea por el factor reumatoideo que dio positivo y el PCR está refrendando el cuadro inflamatorio o infeccioso. ¿Ya? Ahora aquí es al revés. Podemos ver paciente de 7 años, soporte relativa sale positivo 6 miligramos en el límite superior, hay cuadro inflamatorio, el ASTO, que es la prueba de antistreptolicina O, nos ha salido positivo, ¿cuánto? 400 miligramos de cilitro y el valor es hasta 200. Si el ASTO sale positivo, me está diciendo que el paciente tiene fiebre reumática, ¿ya? Entonces, en ese caso, ya yo puedo establecer un tratamiento como protocolo para poder resolver esa situación. Luego, tenemos un paciente de 57 años, femenino, y podemos observar la proteína C reactiva está con 6 miligramos litro, es positivo, el ASTO es negativo, o sea, no hay fiebre reumatoide. Factor reumatoide es negativo, por lo tanto no hay artritis reumatoide, pero si el ácido úrico aquí salió elevado, ¿no? Hasta 6 es lo normal. ¿Esto qué nos está diciendo? Que cuando yo vea ácido úrico elevado, que yo llamo hiperuricemia, puedo relacionar el diagnóstico con artritis gotosa, ¿no? Luego aquí también tenemos un caso de una paciente embarazada de 38 años con el diagnóstico de embarazo de 24 semanas. Tenemos proteína C reactiva negativo, ASTO negativo, factor reumatoideo negativo, pero RPR reactivo con dirección en 32. ¿Qué estamos diciendo? Que al estar embarazada la paciente presenta la prueba de RPR positiva y puedo relacionar con sífilis congénita. Entonces tengo que hacer tratamiento con penicilina según protocolo. Prueba rápida para VIH es reactivo, lo cual significa que puede ser portador del virus. Le hacen una segunda prueba, la ELISA para VIH, o bien puede hacerse carga viral. Y si sale reactivo, con dos pruebas yo confirmo que la paciente es portador del virus, ¿no? Por eso aquí dice resultados del laboratorio, dice sífilis por el RPR positivo y portador del VIH. ¿Ya? En este caso quiero aclarar, normalmente cuando la paciente está embarazada y sale la primera prueba reactiva, hay que hacer pruebas confirmatorias. Dentro de ella está una segunda prueba, digo, la carga viral, los CD4, o bien puedo hacer ELISA, ¿no? Y por eso con dos pruebas ya puedo interpretar como positivo. Aquí hay un resumen que tal vez les va a servir y quiero hacer énfasis en las pruebas cardíacas. ¿Se acuerdan que hemos visto perfil cardíaco, donde estaban dos importantes enzimas, como cuáles? Aquí están la creatinquinasa fracción MB y la troponina, ¿no? Esa troponina. Estas dos son importantes. Se van a elevar cuando, cuando haya daño o lesión a nivel del miocardio. Entonces, puedo estar yo con un paciente con un síndrome coronario agudo o un infarto agudo del miocardio. Estas dos enzimas se van a elevar de la manera más pronta posible, ¿no? De las dos, la más importante es la troponina porque puede ayuda a monitorizar, ¿no? O sea, podemos monitorizar hasta que baje a unos niveles insignificantes. Siempre que hay troponina positivo en un reporte laboratorio, me está diciendo que hay la lesión a nivel del miocardio. Entonces no nos vamos a olvidar, ¿no? De esas pruebas. Después, ya habíamos hablado del dímero D, de los electrolitos. También es importante tomar en cuenta los valores de referencia, ¿no? Si el sodio tiene el valor elevado, hablo de una hipernatremia, por ejemplo, por encima de 145, o una hiponatremia por debajo de 135. Potasio, por debajo de 3,5, una hipopotasemia o hipocalemia, por encima de 5,3, una hiperpotasemia o hipercalemia. Tengo al cloro por debajo de 100, va de 1 a 104, y si es por debajo de aquello, hablaré de una hipocloremia, o por encima de eso hablaré de una hipercloremia. Hay otro tipo de electrolitos también como magnesio, fosfatasa, fósforo inorgánico, pero no es de uso frecuente. En el cultivo es importante que lo tomen en cuenta el siguiente, ¿no ve? Este es un cultivo negativo. ¿Qué significa cultivo negativo? Cuando tengo un paciente con sospecha de infección del tracto urinario y le hice la prueba, que es el examen general de orina, y que me dice olor fétido, nitritis positivo, o me dice leucocituria,
Entonces yo tengo que pedir un cultivo. Este estudio sale en 48 horas, 72 horas más o menos. Y aquí el primer día me dice no hay desarrollo de colonias, por lo tanto el segundo día no se aísla el microorganismo y el tercer día no se hace perfil de sensibilidad y resistencia a los antibióticos. Esto se interpreta como cultivo negativo, ¿no? Cuando no hay desarrollo de colonias ni de microorganismos y menos para realizar un antiviral. Pero este sí es un cultivo positivo, tomando en cuenta que la paciente o sea, es una paciente del área pediátrica con 3 años, diagnóstico de ITU, y vemos que a las 24 horas hay desarrollo de colinas mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia por ml. Este dato es importante, ¿ya? Lo cual nos dice posible infección. Al segundo día se aísla, ¿no? Y dan género y especie, como por ejemplo Escherichia coli, Proteus mirabilis o lo que encontrar. Y el tercer día ya se hace el enfrentamiento de las bacterias con los antibióticos para ver cuáles son sensibles o cuáles son resistentes, ¿no? Resistentes, perdón. Esto se interpretaría urocultivo positivo cuando observamos desarrollo de colinas mayores a 100.000 UFC por ml y aislamos con género y especie a la bacteria y realizamos el antibiograma correspondiente. Eso, ¿no? Aquí fácilmente podemos reconocer este examen general de orina del paciente de 45 años de edad masculino. Se trata de un examen general de orina patológico, eso quiere decir que hay presencia de glucosa, tres cruces, glucosuria y voy a relacionar con posible paciente con diabetes mellitus por la glucosuria. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un paciente con diabetes, si tiene glucosuria, como hace rato hemos visto, voy a pedirle una prueba que se llama glucemia. Miren, la glucemia basal 348, por lo tanto hay hiperglucemia y relacionamos con diabetes. ¿Por qué? Porque se pasó esa glucemia en ayunas de 126 miligramos. Esto dice la OMS para criterios de diagnóstico 348, está muy elevado. Pero no me quedo con eso, entonces le pido la hemoglobina glucosilada. Según la OMS, la hemoglobina glucosilada ubicada debe ser no más de 6,5%. Y aquí nos dio 8,2%. Por lo tanto, no hay buen tratamiento y debo hacer todo un esquema para que se mejore el paciente, ¿no? He hecho pruebas de función renal, aquí está la creatinina, nitrógeno ureico, urea, y me falta ácido úrico, ¿no? Esas cuatro pruebas son importantes y ayudan también a contribuir al diagnóstico de alguna alteración a nivel renal. Aquí tengo un perfil lipídico listo para poder analizar. Veo que hay el colesterol está con 285 miligramos, cuando normalmente debía ser menos de 200. Y si el colesterol está elevado, yo hablo de hipercolesterolemia, por lo tanto es un factor de riesgo cardiovascular. Mi paciente va a tener riesgo cardiovascular. O sea, evalúo el HDL, es el colesterol bueno, miren, solo tiene 39 y debe ser más de 50. Por lo tanto, si hay hipercolesterolemia y disminución de los niveles de HDL, el paciente tiene riesgo cardiovascular importante. También evalúo el LDL colesterol, que es el colesterol malo. Aquí tiene 206, cuando lo ideal es tener no más de 100 miligramos de silicio. Aquí todavía pone 150, ¿no? Pero nosotros manejamos 100. A tener 206 significa que hay riesgo aterosclerótico, ¿no? El otro lípido importante son los triglicéridos y aquí dice que tenemos 200 miligramos de cilitro. Cuánto normal de 10 a 160. Por lo tanto, estos triglicéridos, si están aumentados, voy a hablar de hipertrigliceridemia. Por lo tanto, una hipertrigliceridemia es un factor de riesgo cardiovascular, una hipercolesterolemia también. El más principal hablaría de una dislipidemia, ¿no? Resultados de laboratorio que dicen sobre el perfil lipídico y la función renal con la hemoglobina glucosilada, ¿no? Están alterados. Y aquí este resumen es importante que lo tomen en cuenta. ¿Qué criterios de diagnóstico para la diabetes mellitus conocemos? Ahí dirán glucemia basal en ayunas que no sea mayor a 126 miligramos de litro. Si es mayor a 126, es diabético. Glucemia, o que se llama de 2 horas o postprandial, o bien tolerancia a la glucosa que no sobrepase los 200 miligramos de cilitro, como está acá. Y la glucemia aleatoria o al azar, ¿no? O en cualquier momento y se sobrepasa los 200 miligramos de cilitro, es paciente con sospecha plena de diabetes, ¿ya? Tenemos dos ejemplos más. Aquí está del líquido cefalorraquídeo para ver si es un líquido cefalorraquídeo patológico o no. La prueba se llama citoquímico del líquido cefalorraquídeo. Olviden. Algún análisis físico, químico, microscópico. La imagen nomás nos dice que está normal, ¿no? O sea, que decimos aspecto límpido,
decimos color cristal de roca, o sea que es normal. La prueba de Pandis para ver si hay aumento de proteínas en el caso de una meningitis donde se ve afectada la barrera hematoencefálica, por lo tanto aparecen proteínas, en este caso no, es negativo, glucosa normal, LDH que es el lactato deshidrogenasa que está normal. Entonces esto me dice que es un LSR o líquido cefalorraquídeo normal, no es patológico. Voy a avanzar en el examen microscópico y en el examen microscópico también tomo en cuenta que el conteo celular es una célula por milímetro cúbico. Y un líquido cefalorraquídeo máximo puede tener 5 células y de esos tienen que ser linfocitos. Como es uno, por lo tanto no es patológico, ¿no? Y si es uno, no puedo diferenciar polimorfos nucleares ni mononucleares, por eso dice aquí no procede. Esta característica es típico de un LCD no patológico, ¿no? Por lo tanto, el pacientito no tiene meningitis, cualquier otra patología menos esa. Y aquí tenemos otros sí que hemos obtenido un líquido de color blanquecino del líquido cefalorraquídeo y sometemos a un estudio que se llama citoquímico del líquido cefalorraquídeo. Observamos sus características, está blanquecino opalescente, lo cual nos dice líquido patológico. Vamos al examen químico y en el examen químico vemos reacción de Pand y dice positivo, por lo tanto hay aumento de proteínas. Ese aumento de proteínas se llama hiperproteinorraquia, ¿no? ¿Por qué se produce, no? Por un cuadro inflamatorio donde se altera la barrera hematoencefálica y migran las proteínas. Proteínas medidas 250 miligramos de cilitro, lo que significa que está bien la prueba de PANDI, sí se ve afectada la barrera hematocefálica, los niveles de glucosa tienen 15 miligramos, lo que significa que hay presencia de bacterias y células que están consumiendo los niveles de glucosa y la lactato desinflamasa que aumenta porque cuando hay presencia de daño celular. Esto me dice que es patológico el líquido cefalorraquídeo y puedo sospechar de meningitis, ¿no? Finalmente tenemos el examen microscópico, el conteo celular dice aquí 1851. Normalmente un líquido debía tener 5 no más. Este conteo elevado me hace saber de que es un líquido patológico relacionado con meningitis. Y el análisis del polimorfo nuclear y mononuclear tiene relación con un cuadro agudo infeccioso de bacterias comunes, ¿no? Entonces puede ser una meningitis por bacterias como hemófilos, influenza, puede ser con neumonía o una Neisseria meningitis, ¿no? Ahora, similar estudio también se hace en el líquido pleural. En el caso del líquido cefalorraquídeo, la obtención se hace por punción lumbar, ¿ya? En este caso del derrame pleural, hablamos del líquido pleural, que son dos cosas diferentes. Líquido cefalorraquídeo y hemos visto, ahora vamos a ver líquido pleural. Esto vamos a obtener tras un procedimiento que se llama toracentesis, igual vamos a someter a un citoquímico de líquido pleural y ahí vemos cuando es límpido, como esta característica nos dice normal. Químico, cuando todo es negativo, las proteínas son menos de 3 gramos litro, es negativo, glucosa normal, el LDH normal. Aquí hay que tomar en cuenta algo, el pH del líquido pleural. El pH de la sana está en 7,35, 7,45. En el caso del líquido pleural es 7,6, lo que significa que estaría normal. El conteo solar no debe pasar de las 1000 células por milímetro cúbico. Aquí tenemos 60, por lo tanto, todo este análisis es un líquido pleural que yo saco como conclusión. Hablando de líquidos, aparte del líquido cefalorraquídeo y todos los líquidos biológicos, en su mayoría, en este caso líquido pleural, dos términos, exudado y trasudado, ¿no? El exudado es aquel líquido que es rico en proteínas y en células. En este caso no hay proteínas, son bajas y no hay células. Entonces no es exudado, será trasudado nomás. Aquí sí, es un derrame pleural también está obteniendo por terraplacentesis, se somete al mismo estudio y llama la atención aquí que el aspecto sea opalescente y que haya presencia de coágulos. Y si coágulos hay, es nomás exudado. Vamos al químico, Ribalta es positivo porque nos dice que hay presencia de proteínas y aquí cuantificadas las proteínas es más de 5 gramos, porque, perdón, más de 3 gramos, en este caso 5. Entonces el límite para proteínas para exudado es que sea más de 3 gramos. Si es menos, es exudado nomás. Entonces, aquí 5 es exudado, la glucosa es 35 por el consumo para la destrucción celular también. El LDH es 800 por el daño celular. El pH, miren, de 7,6 bajó a 7,3. Toda disminución del pH en decimales se constituye como exudado. Hacemos su conteo celular, sobrepasan los 1000 células por milímetro cúbico, aquí tuviéramos 1600 y realizamos un polimorfo nuclear y mononuclear en la placa y observamos que aquí hay
más mononucleares. Entonces, el derrame pleural parece que tiene foco tuberculoso. Y podemos concluir de que el líquido pleural de nuestro paciente es compatible con exudado, ¿ya? Aquí también. Pero aquí hay un dato importante. Por ejemplo, aquí todo esto nos dice que coágulo es positivo, Ribalta positivo, LDH positivo, pH disminuido, nos dice exudado. Conteo de 1600 células, exudado. Pero cuando yo veo, interpreto esto, digo que es de origen crónico, que puede ser tuberculosa, ¿no? Ahora al revés. Obviamente, si es tuberculoso, el tratamiento va a hacerse con antituberculosos por 6 meses. Pero si tengo un exudado igual del líquido pleural con las mismas características, por ejemplo, aspecto presente, coágulos positivo, ribalta positivo, proteínas más de 3 gramos, LDH aumentado, disminución del pH, conteo mayor a 1000 células por milímetro cúbico, hasta aquí digo exudado, y con esta diferencia, mire, aquí es más mononuclear, es crónico, ¿no? Y aquí al revés, hay más mononuclear, polimorfonuclear, por lo tanto sería agudo, ¿no? Es un exudado de un proceso infeccioso de orden agudo o bacteriano común. ¿Ya? Eso sería todo. Tal vez si tuvieran alguna duda, pues me hacen saber y por eso podemos ir eh, repasando algunos otros temas más que sea de su interés. Esto también es importante, por favor, quisiera que lo tomen en cuenta. Ya vamos a terminar. En este capítulo, antes de ver en la clase teórica, el perfil tiroideo, ¿no? Esto es importante porque es de uso frecuente. Ustedes saben que el perfil tiroideo es un conjunto de exámenes de laboratorio que básicamente se utiliza ¿para qué? Para evaluar la glándula de tiroides. Entonces, un perfil tiroideo está evaluando la funcionalidad de la glándula tiroides. Y se habla de perfil tiroideo porque es un conjunto de pruebas, como cuáles. Esto es importante que lo tomen en cuenta. El TSH neonatal, perdón, el TSH neonatal, que es en neonatos, de rutina, que ayuda a contribuir al diagnóstico de hipotiroidismo neonatal en recién nacidos, pero este TSH también se puede medir en personas adultas, ¿no? O en diferente edad. Se llama TSH, hormona estimulante de la tiroides, o también llamada tirotropina. Luego se mide el T4, que es la tiroxina total, el T3, que es la triodotironina, el T4 libre, que es la tiroxina libre, el T3L, que es T3 libre, la triodotironina libre, este ATPO, el ATPO son anticuerpos antitiroideos basados en peroxidasa. Luego tenemos la ATG, que serían los anticuerpos antitiroglobulina, y finalmente la tiroglobulina. Entonces, cuando les preguntemos qué pruebas conforman el perfil tiroideo que permiten evaluar la glándula de tiroides, ustedes mencionan todas estas, por lo menos tienen que saber cuatro. TSH, que es el primero, T4, T3, T4 libre, T3 libres, ¿no? O perdón, o el ATPO, que son los anticuerpos antitiroideos. Esto lo maneja más el área de endocrinología, que ya es más de especialidad. Interpretación del perfil tiroideo. Si el TSH sale alto y el T4 normal, junto con el T3 normal, se habla de hipotiroidismo leve o asintomático, ¿no? Si el TSH sale alto, pero con T4 y T3 entre bajo y normal, se habla de hipotiroidismo. Pero si al revés sale el TSH bajo, pero con T4 normal y T3 normal, hipertiroidismo leve o asintomático. Recuerden, arriba hipotiroidismo, ahora hipertiroidismo. Si el TSH sale bajo, con T4 y T3 entre alto normal, hipotiroidismo. Pero si el TSH sale bajo, con T4 y T3 bajo o normal, estos son bajo normal, no hay problema de falla tiroidea, puede tratarse de un hipotiroidismo secundario que se ocasiona por la estimulación de la hipófisis de la tiroides. Entonces, estas son las interpretaciones de hipotiroidismo e hipertiroidismo. Esto es lo que les decía del TSH neonatal. Habitualmente en el hospital todos los recién nacidos son sometidos a partir del segundo o tercer día con pruebas para TSH neonatal, con el único fin de evitar el hipotiroidismo neonatal, ¿no? Y después que esto ya es irreversible cuando no se trata.
Ahora, otro tema de hormonas que también es importante considerar es la evaluación del cortisol, ¿no? El, cuando el cortisol está elevado, hablo de hipercortisolismo o cuando está disminuido de hipocortisolinismo. En este caso, el hipercortisolismo es el aumento, ¿no es cierto? Y hablaríamos y relacionaríamos, perdón, con el síndrome de Cushing, ¿ya? Donde nos vamos a indicar que hay una hiperfunción córtico suprarrenal. Esto va a ser asociada con un exceso en la producción de este glucocorticoide y andrógenos. Al revés, si hay hipocortisolismo, es una relación con la enfermedad de Addison. Es importante que lo repasen en semiología también, les van a poder preguntar. Se refiere cuando hay una insuficiencia adrenocortical debido a que a un proceso autoinmune, ¿no? En el paciente. Otro tipo de casos también, ¿no? Otro tipo de causas que pueden dar lugar a que haya valores disminuidos, ¿no? Entonces, en este caso es bueno tomar en cuenta la diferencia entre síndrome de Cushing y enfermedad de Addison. La de Cushing se caracteriza porque hay aumento del cortisol y la de Addison disminución del cortisol. Y aquí está lo que hace rato hemos comentado, según la Organización Mundial de Salud, son los criterios de diagnóstico, ¿no? De la diabetes. ¿Por qué? Porque vemos la función exócrina endocrina del páncreas y una enfermedad como trastorno metabólico bien conocida es la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. La de tipo 1 es más autoinmune, la de tipo 2 es la que a veces eso se complica con el estilo de vida que no respetamos, de alimentos sanos, libres de mucho carbohidrato y de lípidos, ¿no? Y eso sería todo hasta por ahí. Si tienen algo más, tengo por aquí para poderles mostrar. Es importante que repasen sus gasometrías, ¿no? Saber qué es la gasometría arterial, que se puede tomar con una jeringa que esté empapada o bañada con un anticoagulante que se llama heparina sódica, aunque no es la ideal, pero se utiliza la heparina sódica en este tiempo, y que hay varias arterias donde se puede hacer la punción, sobre todo la radial es importante, también la femoral, pero ¿qué es específicamente para qué nos sirve? Porque nos va a permitir establecer trastornos del equilibrio ácido-base, ¿no? ¿Y qué voy a ver? Tomando en cuenta qué parámetros, pH, bicarbonato de sodio, presión parcial de oxígeno y de dióxido de carbono. Entonces, adopto estos términos. Acidosis respiratoria cuando hay disminución del pH, aumento del bicarbonato y del dióxido de carbono. Eso lo va a compensar un organismo importante como es el riñón, con aumento en la excreción del ácido y de absorción del bicarbonato. Alcalosis respiratoria, cuando el pH se eleva, ¿no? Y hay disminución del bicarbonato junto con la presión basal de dióxido de carbono. Eso lo va a compensar disminuyendo el ácido y excretando más el bicarbonato. ¿Quién? El mismo riñón. La ácido, eso es respiratorio. La acidosis metabólica, ¿no? Metabólica que tiene que ver con la disminución del pH, con disminución del bicarbonato y puede, ¿no? La presión basal de oxígeno está normal, entonces se va a producir una hiperventilación con disminución de presión basal de dióxido de carbono. La alcalosis metabólica con aumento de pH, porque es alcalosis, aumento del pH y con aumento de bicarbonato puede ser normal la presión basal de dióxido de carbono. Y ahí vamos a ver un órgano importante que compensa es el pulmón, produciendo una hipoventilación y incremento de presión basal de oxígeno, ¿no? Cuatro trastornos importantes. Eso, y si tienen alguna otra consulta más, esto es importante, esta lámina que se la puedan tomar en cuenta, ¿no? Que son pruebas que evalúan función y daño a nivel hepático, están las pruebas bioquímicas que hemos mencionado, está cada una con utilidad. Es bueno que lo sepan para tener como conocimiento básico, ¿no? Eso en su mayoría, tal vez si tienen alguna duda, pues podemos aclarar. No se olviden que deben saber manejar la fórmula de Crocos-Goltz en el paciente para calcular la tasa de filtración glomerular, tomando en cuenta que hay un factor de 0,86